Siempre es muy importante entender la crisis que atraviesa la caja, el impacto que puede tener para los asegurados. Hemos visto ya estos casos, pero también es importante darle el contexto correcto y qué es lo que va a pasar y de aquí en adelante qué más se puede hacer. Porque creo que usted y yo posiblemente estemos muy de acuerdo en algo, que la caja es quizá una de las joyas que hay que proteger. Y no hay duda de la seguridad social, pero también es cierto que nos queda debiendo la seguridad social y eso tenemos que entenderlo. Vamos a conversar con el doctor Mario Alberto Quesada, el expresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas de SINAME, a quien le agradecemos que nos acompañe. Doctor, gracias por estar acá. A usted, Douglas, por favor, por este espacio para poder entender un poco lo que está sucediendo. Es que de primera entrada, doctor, la gente lo que dice, los asegurados, es de esto me está impactando demasiado, no tengo la cita, no me atiende un especialista. Comentábamos ayer el caso de un muchacho en Punta Arenas que 2 sicarios le pegan un par de balazos, 4 balazos, y no había un especialista en el Monseñor Sanabria, se lo tuvieron que llevar a otro centro médico, un centro médico privado. ¿Qué está pasando, don Mario? Vamos a ver, esto termina siendo un deterioro paulatino de la seguridad social que ya lo vemos como una crisis. En los últimos 5 años, 370 especialistas han salido de la seguridad social y cada especialista que se nos va de la seguridad social significa un paciente que se deja de ver, que se deja de atender. Las listas de espera han crecido, lógicamente el COVID afectó en ellas, pero veamos que en esta administración sigue aumentando ese fenómeno. ¿Por qué? Porque no crecemos en capacidad instalada, tenemos los mismos hospitales de hace muchos años, los proyectos que van en camino nacen ya deficientes. Ojo, Punta Arenas se nos cayó en el 2012 de un terremoto. Sí. Y nos vamos a felicitar, acordate de mí, que se van a felicitar los grandes figurones cortando cintas 12 años después por inaugurar el hospital nuevo. Que ya viene la inauguración de ese hospital. 12 años de ese hospital caído, Cartago completamente en el suelo, y vamos, los siguientes proyectos que vienen, como Guapiles, que es un proyecto que en este momento viene con menos camas que las que ya tiene Guapiles en este momento, vea qué grave, con un 50% más de la población y quieren que agreguen Siquirres y otra área adicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final de cuentas en ese aspecto? Al final de cuentas en este aspecto lo que va a suceder es que al haber mayor demanda de servicios con una menor oferta, sigue creciendo la complejidad en eso. Entonces, listas de espera que aumentan, claro, y demás. Y esa es una historia que creo que ya la hemos venido escuchando ahora, porque mucha gente, y uno lo ve en las redes sociales, y dicen, bueno, es que los médicos están pretendiendo ganar salarios millonarios. Y por ahí Otto Guevara lanzó una lista con los salarios millonarios de 16 millones, dicen. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Usted nos puede aclarar cómo va a quedar si la caja accede a esta negociación para que ya los médicos especialistas sigan atendiendo jornadas extraordinarias? ¿Cómo van a quedar, doctor? Gracias. Mira, es muy interesante ahora que me estás hablando de Don Otto. Don Otto Guevara tiene una manera muy polémica de presentar las cosas. Recordar que también tiene ahí un par de pendientes a nivel judicial por falsedad, alguna situación pendiente. Ya de Don Otto no me extraña nada, más que no está presentando los datos como son. Tenemos que recordar que tenemos 2 situaciones que nos han pegado, si quieres llamar, en la parte salarial de los médicos, sobre todo los más jóvenes. La ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nominalizó todos los salarios del sector, y la ley de empleo público. Entonces tenemos, por ejemplo, en este momento, 140 médicos que están pegados con un salario de 1.450.000 pesos. 140 médicos especialistas. Sí, te voy a hablar de diferentes bandas, ¿ok? Que son los de la ley de fortalecimiento, perdón, de la ley de empleo público. De empleo público, sí. Tenemos 850 médicos especialistas que están pegados en una franja de 0 a 10 años que fueron afectados por la ley de fortalecimiento.
que nominalizó todos los elementos porcentuales, que van a estar ganando entre 1.200.000 a 1.700.000, y aún peor, no son sujetos de eventualmente hacer un cambio salarial con el salario global, porque están pegados en este otro sistema. Luego tenemos otra franja, que son los médicos de 10 a 20 años de estar en la institución, que probablemente anden en una franja de unos 2 millones a 2 millones y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que muestra Don Otto? Don Otto muestra un pequeño grupo de médicos que fueron congelados por la ley de fortalecimiento cuando tenían 30 años de trabajar a la caja. Ahí normalmente la 6836, que era la ley que regía para estos profesionales, era progresiva, entrabas con un salario de 1.400.000, 1.300.000 y terminabas después de 30, 35 años con un salario de 3 millones y medio. Ojo, salario. Ahora viene la otra parte que Don Otto pues no es que enmascara, es que desconoce o engaña. No sé, yo espero que sea de que desconoce. Porque cuando hacen disponibilidades, por ejemplo, las disponibilidades médicas son un porcentaje fijo de un salario base, un 20 y pico y resto del porcentaje para entre semana y un 30 y pico de fin de semana. O sea, un servicio, yo soy jefe de servicio de cirugía reconstructiva del Hospital México, tiene aproximadamente un presupuesto de 9.5 millones de colones por 3 meses, por 30 días de un mes, perdón. Eso implica, bueno, un funcionario no puede hacer y no hace 30 días, que cuando vos ves un salario de 10 millones, de 15 millones, o a veces hasta 16 en remuneraciones de jornadas extraordinarias, es porque no es infrecuente que recursos humanos en algunos hospitales te atrasen 3, 4, 5 meses los pagos, y cuando te los pagan de un solo tiro. O sea, entonces esos casos estamos hablando de salarios que se van acumulando de alguna manera porque no los pagan en el tiempo que corresponde. Correcto. Ahora, doctor, para ser claro con la gente, ¿cuál es la afectación que estamos teniendo ahora tras la decisión de que los médicos especialistas no laboren en jornadas extraordinarias? Concretamente, ¿cuánto hablamos de qué cirugías, qué tipo de especializaciones? Vea, qué interesante. Normalmente después de las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana, acordemos que yo no hago guardias, yo hago disponibilidades, pero los muchachos que hacen guardia entre las 7 de la mañana de un día salen a las 4 de la tarde de su jornada ordinaria, y de 4 de la tarde a 7 de la mañana su jornada extraordinaria, donde solamente ven emergencias. Ese paciente que no puede atenderse, darle más tiempo. Hay dos tipos de emergencias: las emergencias inmediatas, por ejemplo este joven baleado, que también seamos muy claros, dentro de la defensa de los derechos laborales, somos médicos ante todo. Jamás le vamos a dar la espalda a el derecho más sublime, que es el derecho a la vida. Parte de la estrategia fue también dar espacios suficientes para que esa atención se diera. Y se está dando. Pero hay otras emergencias que son relativas. Vamos a ver, no es que una fractura de tobillo no sea importante, no verle rápidamente, pero que pasen 12 horas o un poco más, pues varía. Entonces, ese tipo de atención es la que está siendo más afectada. ¿Y de cuántos estamos hablando, doctor? Mira, es que todavía con números exactos no los tenemos, porque eso los tiene la caja. Pero sí ya sabemos que si previo a esto ya teníamos un colapso por el negligente actuar de la presidenta ejecutiva de la caja y algunos directivos que le entran en ese jueguito, ya en este momento, con 4 días de no querer negociar, Douglas, y eso es muy importante. Nosotros el lunes pasado tuvimos la última reunión con alta gerencia, que fue en las instalaciones del sindicato a las 2 de la tarde del 1 de abril. Luego a las 6 de la tarde, cuando nosotros nos dijeron que esos planteamientos que llevaban tenían autorización de junta directiva, dijeron: es que tenemos que esperar a que el jueves criterio técnico de dirección jurídica nos diga si son apropiadas. Ojo, 4 días han pasado y doña Marta Esquivel nos tiene totalmente frenadas las negociaciones y comentarios. Hoy, ¿pero por qué lo tiene frenado, doctor? Eso habría que preguntarle a doña Marta y a su grupo técnico. Pero yo no entiendo, es que vamos, cuando usted está haciendo una negociación o está comentando sobre una situación, sobre todo que es crisis, agárrala ya. O sea, si yo tengo un paciente que se me está muriendo porque es crítico, yo no me separo del paciente hasta que esa vida se salve. ¿Qué pasa con doña Marta? ¿Qué pasa con su grupo técnico en junta directiva, que es la responsable directa, que tiene frenadas las negociaciones por 4 días? Ojo, 4 días tomando que hoy es jueves y mañana no sabemos qué va a pasar y viene fin de semana.
¿Qué riesgo? Pero claro, pero estamos hablando de una negociación que se empezó a trabajar, o por lo menos empezó a conversar hace 8 meses. Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque, a ver, hay 2 denuncias planteadas, uno por el sindicato que usted representa, en la Contraloría, justamente por esta compra que quiere hacer la Caja de 12.000, casi 12.600 millones de colones a servicios médicos privados. Médicos quirúrgicos para atender las emergencias o, bueno, en este caso las operaciones que se requieren. ¿Ustedes por qué lo plantean? Porque la gente podría decir, tras de que están en huelga, entonces también quieren obstaculizar, digamos, si se quiere, este proceso de compra a entes privados. Ok, ante todo, primero, no estamos en huelga. Lo que se está es no aplicando las jornadas extraordinarias apegados a ley, que eso ha sido lo más complejo para ellos. Ustedes pueden optar por no trabajar en jornadas extraordinarias. Como cualquier trabajador. Igual yo lo puedo hacer. Exactamente, ese es el punto. Pero al final viene lo siguiente. Primero, jamás satanizar lo que son las sanas relaciones público-privadas. O sea, yo completamente estoy claro que la empresa privada es un motor generador de riqueza y que es un soporte. O sea, ¿quién hace los hospitales si no es la empresa privada? ¿Quién da equipamiento? ¿Quién da insumos? Entonces, eso jamás lo quiero satanizar. Lo que pasa es que en esta administración, y ya vemos que no solamente en la administración, sino en la administración de doña Marta, son 4 veces que ya nos han, 3 o 4 veces que han hablado de situaciones de emergencia. Recordemos que para declarar una emergencia, primero que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene ninguna normativa aplicable, que eso es muy importante. No sabemos todavía de dónde se rebuscaron esa situación de emergencias para saltarse lo que es una licitación, porque tiene todo un concepto licitatorio. ¿Ustedes se creen que el gobierno y la Caja está saltándose una licitación para ir a comprar directos servicios privados a entes, evidentemente, empresa privada? Bueno, en este caso particular, tomando en cuenta la pseudo autonomía, porque al final de cuentas, si vos tenés 3 directivos que son de gobierno, pues no es una autonomía totalmente real, pero digamos que en esta autonomía, pues la directriz viene de su presidencia ejecutiva. Ahora, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Recordemos que, y lo dice muy bien el criterio de la jurídica de la Caja, para que un acto sea una emergencia, tiene que ser imprevisible. Esto lleva más de 8 meses de estar trabajando, y más aún, Douglas, y eso es muy importante que lo sepamos. Cuando más de 2.500 médicos dicen no vamos a hacer jornadas extraordinarias a partir del 1 de abril, eso fue desde febrero. O sea, pasó un mes en el que sería terrible pensar que no se dieron cuenta. Eso sería muy terrible. Y peor, sería más terrible que se hayan dado cuenta y que un miércoles santo de 3 a 6 de la tarde se saque remangado un cartel licitatorio urgente, casi a la medida de 3 horas, con 12.000 millones de colones, cuando hemos pasado escuchando una perolata de casi 2 años diciendo, doña Marta, no hay plata en la Caja. Entonces, sí, bueno, dicen que está quebrada la Caja. ¿Está quebrada o no, doctor, la Caja? Pues ningún estudio actuarial lo ha definido así, todo lo contrario, hablan de un superávit en este año a nivel institucional, esto sin tomar en cuenta que la vergonzosa deuda del Estado con la Caja, que son miles de billones de colones, no la han pagado. Bueno, hasta un periódico de circulación nacional que fue muy cuestionado pagó, y el gobierno no ha pagado. Vamos a tener algunas preguntas, algunas son duras, otras no, doctor, pero usted está aquí justamente para conversar eso. Dice Alonso Quimo, que trabajen a la misma velocidad que en las clínicas privadas, por ejemplo. Claro, sería muy interesante. Recordemos que, por ejemplo, para el 2021 la Caja vio 15 millones de consultas. Es que tenemos que entender eso. Insisto, jamás satanizar lo que es la empresa privada, pero la complejidad de la consulta en empresa privada, inclusive vayamos al INSS, maravillosa institución, pero si se te acabó el seguro, tienes que irte. ¿Y para dónde vas? Para la Caja. La Caja tiene que ver todo, tiene que ver el asegurado, tiene que ver los asegurados por el Estado, tiene que ver el total de la población costarricense y la flotante. Es muy difícil ver eso cuando vos, por ejemplo, el Hospital México tiene una área de atracción de 2.5 millones de costarricenses. Entonces, si a eso le agregás
una infraestructura totalmente cerrada desde hace 2 años, que tenemos menos camas que en 1970, que tenemos una población que se duplica, cada vez menos especialistas, quirófanos que no tienen personal para trabajar, solamente el México tiene 10 a 9 quirófanos de ese edificio tan hermoso que tiene al frente, que no los podemos llenar porque no tenemos personal para llenarlo. Entonces, uno entiende ese desazón, pero es lo que te vuelvo a decir, esta es la cara que se ve, pero la responsabilidad viene desde Junta Directiva. Dice Romar, doña Marta está poniendo en orden la caja, siempre ha sido una piñata para unos cuantos. Y pues me encantaría que fuera eso. Vieras que yo en ese respecto tenía muchas expectativas desde el inicio, pensando en que no habían deudas políticas en ese aspecto. Pero es que listas de espera igual, servicios de emergencia saturados, respeto opiniones, pero no se ven. No son solo las palabras, son hechos, y los hechos no se ven. Ahora, ¿qué le dice usted a los asegurados también, doctor? Porque obviamente todos están esperando que algo ocurra y que finalmente se pueda negociar y que finalmente pues la gente siga recibiendo la atención que se merece. ¿Usted qué le dice a sus asegurados? Aquí tenemos que tener algo muy claro. Si nosotros no logramos retener a nuestro recurso médico especializado, en el cual duramos de 9 a 15 años formando, Douglas, la vez pasada sacamos cuentas que el país ha perdido prácticamente 2.000 años de formación académica con estos 370 años, 370 especialistas que se han ido. O sea, si nosotros sumáramos los años de formación, casi que nos iríamos a los tiempos de Cristo. Eso es terrible, tenemos que entenderlo. Cada vez que perdemos un especialista, perdemos una oportunidad de atención. Perdemos un profesor universitario, porque acuérdense que también son los especialistas los que forman especialistas. Yo tengo el orgullo de en este momento ser subdirector del programa de especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica, el programa de posgrado más grande del país. Somos 1.400 tutores, que les digo, de ese porcentaje, 80% son ad honorem, no cobran un quinto por formar especialistas, y de los que tienen algún tipo de remuneración son de un 32avo a un 16avo de salario, para que saquen más o menos cuentas de lo que es esa situación. Y estamos formando en este momento más de 900 residentes. Ya la formación no es el problema, es que la caja ha sido una pésima retenedora. No podemos obligar a trabajar a una persona donde no está bien. Pero es un tema administrativo, por lo que escucho también. Pues obviamente. Don Mario, vamos a ver. Dice don Mario que nadie deja solo a un paciente que está mal o está a punto de morir, excepto que sean las 5 de la tarde y les toquen irse y finalice el turno, por ejemplo, dice Lucho Ramírez. Claro, don Lucho, vieras que esas son... Habría que hacer una novela que se llame Lo que callan los médicos. No es infrecuente cuando los muchachos se quedan después de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Yo soy jefe de cirugía plástica reconstructiva del Hospital México y soy orgullosamente diciendo que tengo muchachos formados en microcirugía, muchachos que han pasado 17 años formándose, que han con su esfuerzo ido a países como España para formarse en microcirugía, que no se les paga una extra, que comienzan a las 7 de la mañana con los equipos de otorrino a quitar un tumor que es media cara, luego agarran de la espalda o de la nalga un pedazo de músculo y piel con un sistema microvascular, le hacen la reconstrucción completa y terminan a las 12 de la noche y no cobran un quinto. Sí. De verdad que mucha gente no sabe los esfuerzos que se hacen, pero nada. Y vamos a seguir contestando así, puntualmente, ya estamos sobre la hora, pero esto siempre es importante, doctor, porque la gente quiere entender todo el contexto. Dice José Luis Alfaro, dice Douglas, no caiga en su diálogo amarañado. Lo estás diciendo. Solo piensan en su propio beneficio, basta con ir a un hospital para ver la ineficiencia en horas para ser atendido, por ejemplo. Claro, es que volvemos al punto. Cuando de repente no es infrecuente, normalmente se supone que uno debería ver 4 pacientes por hora subsecuentes o 1 nuevo y 2 subsecuentes. Douglas, qué difícil que te sentes en mi escritorio, yo abra la computadora, entre al EDUS, te pregunte, don Douglas, ¿qué es lo que tenés tal cosa? Bueno, pues ya, ya, vamos a la camilla para revisarte. Ok, perfecto. Douglas, vente para acá. En 15 minutos, muchas veces también con recargos, se ven 5 o 6 pacientes en esa misma hora. Aquí hay una situación que es una saturación de servicios. A mí me encantaría verlos a ustedes media hora, 40 minutos y poder hablar más profundamente. Pero el sistema perverso no lo permite. Sí. Tenemos que mejorar esa condición. Y es un círculo muy vicioso porque
Dice, por ejemplo, Raquel Brenes, no se puede generalizar, pero el trato que dan muchos médicos es súper grosero en todos los hospitales. Dice por acá Josué Benavides, Douglas, menciónele la complicidad de no otorgar plazas nuevas para especialistas. Ellos son los primeros en obstaculizar en el colegio. ¿Eso es cierto? Bueno, eso es una cosa muy importante. Ajá. En el 2015 fui parte de un grupo que trabajamos bajo la misma situación, porque las plazas de especialidad la da la caja. Punto. Nada más. En aquel momento daban 150 plazas por año. Solamente existía la Universidad de Costa Rica. Y era la misma perolata. Entonces, logramos que aumentaran a 300 plazas por año en el 2015 con esa gestión. Llegando al 2017, la Universidad de Costa Rica tenía más de 1,000 especialistas. Cuando se abren las universidades privadas, que bienvenidas sean, no fue que se abrió más el abanico de formación. Son las mismas plazas, nada más que divididas en más comensales, llamémoslo de alguna manera. Así las cosas, las plazas se llenan en su totalidad normalmente en primera, segunda o tercera convocatoria en un año. ¿Qué implica esto? Las plazas que se abren son las que las cajas definen en cantidad y cualidad. Yo ocupo 20 neurocirujanos, no sé, 30 anestesiólogos y demás. Eso es algo que uno ha escuchado y yo he escuchado, pero ve que las plazas las abre la caja. Y ve qué interesante, ¿quién forma a los especialistas? Los mismos especialistas. Claro. 1,400 especialistas es el posgrado de especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica, de los cuales 80% ni siquiera cobran un quinto. Es que eso es nada más. Es mejor que informarlos de esta manera, claro, para que esta teoría de conspiración no siga avanzando. Dice Gustavo Macís, esta administración de la caja solo vende humo y el hospital de Cartago. Por ejemplo, dice por acá... son muchos, dice, uy, qué trabajo, casi tienen la tableta acetaminofén en la mano, porque esto siempre es bien complejo, doctor, porque al final se trata de que todos recibamos una atención de primer mundo, y creo que la caja, claro, ha hecho cosas maravillosas, sí, y que todos queremos que la caja siga siendo un baluarte de la seguridad social, pero cada vez vemos más deterioro en la atención, en los servicios, en la administración. ¿Cómo convencer a la gente? La gente está enojada. Los pacientes, los usuarios estamos muchas veces enojados con los servicios que da la caja. Claro, y tienen que ser mejorables, Douglas. O sea, somos un pequeño gran país que se atrevió a soñar en grande en el siglo XX. La caja es un sueño inmenso. Fuimos una copia inicialmente de un servicio social, de un servicio de salud chileno. Copiamos el sistema chileno, lo mejoramos y lo perpetuamos. Somos el segundo mejor sistema de salud de Latinoamérica, solamente mejorado por Uruguay. Somos el tercer mejor sistema de salud del continente, solamente superado por Canadá. O sea, estamos sobre el sistema gringo de salud. Somos un ejemplo en el mundo. Hasta hace poco teníamos una sobrevida de más de 83 años. Sí, peligroso, en esos últimos 2 años hemos caído. Hay algo que hay que analizar ahí. Lo que implica esto es que somos un sistema de salud muy bueno, que no ha sido logrado hasta la fecha por pésimas administraciones quebrantarlo. Tenemos que mejorarlo. Precisamente esta lucha viene por ahí, porque de verdad tenemos un ejército inmenso de personal de salud que está día a día manteniendo los estándares de salud que tenemos. Bueno, lo que pasa es que ya la tela fue evidente, pero también hay un grupo, doctor, que va uno a una atención y lo tratan a la patada, y eso también es cierto. Vea usted, claro, los casos de violencia obstétrica. Es impresionante lo que está pasando ahí. Doctor, para dejarlo, porque sé que también la agenda está bastante intensa. ¿Cómo va a ser o cuál es la expectativa de ustedes con respecto ya a retomar alguna conversación? Ya hay 5 propuestas, 6 propuestas salariales, no recuerdo cuántas. ¿Cuándo esperan ustedes que la caja les dé alguna respuesta para que ya esto se normalice? No sabemos, Douglas, eso es lo más atemorizante del asunto. Desde el lunes no tenemos ni siquiera señales de humo. No se nos ha llamado por absolutamente nada. Nuevamente utilizo tus cámaras y este objetivo para decir lo que hemos dicho siempre. Estamos abiertos al diálogo. El movimiento es grande, el movimiento es fuerte, el movimiento amerita y necesita que logremos retener al médico especialista para dar una mejor atención, pero parece que doña Marta lo entiende diferente. Parece que doña Marta, la manera de negociar, porque ya hemos sido 2 veces judicializados, una ante la Sala Cuarta, otra ante un tribunal de trabajo,
hasta el momento parece que no tiene mayor arraigo, ni creemos que vaya a tener arraigo. Eso no es negociar, doña Marta, eso no es negociar. El método tico es sentarnos a conversar y arreglar las cosas. Hemos estado 8 meses pacientemente esperándola. Hemos estado 1 mes totalmente dándole un aviso de que ya hay que ponerle una fecha. Y ya se vino ese aviso, ya estamos comenzando a ver desafortunadamente un impacto, una afectación que no está bien ni para el país, menos para los usuarios. Cada palo va a aguantar su vela, eso estoy clarísimo. Pero aquí hago de una vez un traslado de responsabilidad inmediata. Por falta de diálogo de la Junta Directiva y su cuerpo gerencial, lo que pueda suceder es responsabilidad directa al no querer dialogar. Pero estamos hablando de vidas humanas, doctor. Por eso volvemos al punto, Douglas. Finalmente, siempre hay realmente atención en el inmediato. El problema aquí va a venir siendo el colapso que se están dando en los servicios de emergencia por esa no atención a las emergencias no inmediatas. Ya de por sí volvemos. Si antes las podíamos hacer en la noche, para no hacerlas en el día, porque en el día ya teníamos una lista de espera que se está aumentando, pues es complicado. Y de verdad, Douglas, aquí sucede algo que yo todavía no entiendo. Yo nunca he entendido cómo un diálogo, como lo han expuesto la Junta Directiva, doña Marta y su grupo gerencial, se hace 4 veces en un mes con horarios de oficina de 2 horas. Eso no es un diálogo. Eso es básicamente empujar a un sistema, y a veces nos lo han dicho, que probablemente seamos un chivo expiatorio para terminar de empujar a la caja a una privatización. Yo espero que eso no sea, que solamente sea una administración negligente, espero yo. ¿Usted tiene, digamos, de alguna manera señales de que se quiera privatizar concretamente la caja? Desde hace tiempo se viene planteando eso y si ustedes piensan, hay veces que se habla que eso es una conspiración, que son esas teorías de conspiración, pero es que Douglas, hay 2 cosas que uno puede entender acá. O solamente estamos en manos de una administración totalmente negligente porque no conoce su actuar, y decía Carlos Alvarado en algún momento, lo único rescatable que diría yo de ahí, el primer acto de corrupción que hace un funcionario es tomar un puesto del cual no estaba capacitado. Esa puede ser otra, pero es que si no es eso, la otra opción que podría ser valedera siguen siendo tesis. Pero es una alusión a doña Marta Esquivel. Yo hablo de Marta Esquivel porque es la responsable directa, vamos, ella es la presidenta ejecutiva. Eso es como qué pasó ahora con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿De acaso que el señor ministro es el único de cartelera que es responsable de las cosas que hayan pasado ahí? No, posiblemente no, pero es la cabeza. Es realmente la que toma las decisiones. La presidencia ejecutiva de la caja es la que toma las decisiones, la que revisa la agenda. Ahí hay una responsabilidad muy grande. Lógicamente luego puede venir una responsabilidad compartida. Ya eso lo veremos, pero es la cabeza visible. Yo creo que en afán de todas estas discusiones, en el contexto, creo que todos tienen una responsabilidad. Correcto. La administración, los profesionales también, los médicos, el personal de salud en general, nosotros como usuarios también, si se quiere, porque nos han dicho tanto de la salud preventiva y no hacemos nada. Y entonces se nos acumulan las enfermedades y cuando ya vamos al hospital ya es muy tarde. Y creo que esa discusión tiene que ser abierta, tiene que ser objetiva y tiene que sentarse todo mundo a discutir realmente el modelo de seguridad social que queremos. ¿Queremos fortalecer la caja? Perfecto. ¿Queremos privatizarla? Pero que se den las discusiones con la transparencia que siempre este país debería poner sobre la mesa. Correcto. Y yo no sé por qué nos cuesta tanto, doctor. La verdad es que si uno sabe que ya hay intenciones en privatizar la caja, pues que lo digan abiertamente, pero no pasa nada. Y entonces seguimos con este pleito y los perjudicados, desgraciadamente, somos la gente que está viéndonos ahorita, los asegurados, que tenemos que esperar años para una cirugía, o en el peor de los casos, que desgraciadamente ocurre, es que la gente se muere esperando la atención médica, doctor. Hay un punto muy importante, Douglas, que yo no sé si la gente recuerda en una de las ruedas de prensa cuando iban a hablar de la ruta de la salud. Doña Marta dijo textualmente que la caja no debería ser universal, que es el principio fundamental de la caja: universalidad, equidad y solidaridad.
además de los otros criterios. Pero universalidad significa que nosotros como costarricenses, el que tiene mucho aporta mucho, el que tiene poco aporta poco, el que no tiene nada no aporta nada. O gente que tiene mucho y tampoco aporta. Porque Bueno, también puede suceder, pero ve, Douglas, puede pagar, pero no le qué dan interesante. atención. Yo siempre pongo el caso de Blanca. ¿Te acuerdas? Blanca fue la trasplantada cardíaca de hace muchos años. Es la mujer con un trasplante cardíaco más longeva en la historia del mundo. No tenemos tantos trasplantes como Estados Unidos, pero logramos que una mujer viviera más de 20 años con un corazón ajeno. Eso tuvo un costo social enorme, pero Costa Rica lo ve como una inversión social. Siempre he visto esa inversión social. Desde el momento en que se dijo que la caja debería dejar de ser universal, yo hasta que me hice un puño. Eso implica que no habría solidaridad por todas las colonias migrantes, con el adulto mayor, con la niñez, con todas esas personas que no pueden pagar un seguro por una condición de pobreza extrema, que ese es el seguro por el Estado. Bueno, eso es peligrosísimo. Es que esas son las discusiones que ojalá uno tuviera estos espacios para traer a todas las partes y también discutir frente a frente, porque digo, hay que ponerle los puntos, digo yo, al cascabel al gato, porque si no vamos a seguir dando vueltas en el mismo tema. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Así que, pues, nada, seguiremos conversando mucho más de estos temas, siempre con la apertura y con la transparencia, que me parece que eso siempre es importante. Doctor Mario Alberto Quesada, del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Muchas gracias, doctor. José, gracias.